Pero bien, hermanos, vamos a predicar. Ya tienen el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, dice la palabra del Señor. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Porque muchas veces, amados hermanos, mire qué relación tiene este mensaje. Este mensaje no lo escogí yo, sino que mientras el hermano Toñito estaba cantando, porque yo no acostumbro traer mensajes, ni acostumbro estar preparando mensajes en la casa. Yo nomás oro y le digo al Señor que cuando esté en este lugar, que Él me dé el mensaje. Y abrí la Biblia y el hermano Toñito estaba cantando alabanza, y es cuando yo siento que el Señor me da a mí los mensajes. Y el Señor me llamó la atención el título de este mensaje que dice: los judíos rechazan a Jesús. Amén. Porque la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que Jesucristo andaba ahí cerca del pórtico de Salomón. Todos conocemos ahí que estaba un lugar que se llamaba La Hermosa, dice la palabra del Señor en otra parte de la Biblia. Por ahí andaba Jesucristo. Jesucristo siempre andaba cerca de la casa de su Padre, porque Jesucristo siempre quería ver qué era lo que el pueblo estaba haciendo en la casa de su Padre. Amén. Nosotros podemos ver cuando entró nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, lo primero que hizo Jesús fue salir para el templo, amados hermanos, y al ver aquel gran desorden, al ver aquello que estaba pasando en aquel lugar, que había negocio en su casa. Por eso es que al Señor no le gusta que haya negocio en su casa, porque el Señor les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Amén. Porque muchas veces en la misma casa de Dios ahí está el negocio. Y Jesucristo, por eso podemos ver en la palabra del Señor que fue la única ocasión que Él se molestó. Y dice la palabra del Señor que fue y tiró las mesas de los cambistas, de los que tenían el dinero ahí, y le abrió la puerta a las ovejas que estaban vendiendo dentro del templo y a las palomas. Porque era el negocio que tenían en ese lugar, amados hermanos. Porque nosotros sabemos de que en ese tiempo, cuando habían sanidades, que en ese entonces, cuando Jesucristo anduvo por esos lugares, dice la palabra del Señor que los milagros estaban al 1000 por uno ahí, pues. Cuando Jesucristo andaba en todas partes donde Jesucristo iba tocando gente así, caminando, y los milagros se iban haciendo. Porque tanto que dice el apóstol Juan, amados hermanos, que Jesucristo hizo tantos milagros que no están escritos aquí,
porque si hubieran escrito, dice el apóstol Juan, que no hubiera alcanzado todo el papel y toda la tinta que había en ese entonces para escribir los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquellos, viendo el milagrero que había, como si los leprosos eran limpiados, pues ellos tenían que ofrecer una paloma, darla en ofrenda. Amén. Entonces por eso es que se vendían palomas en la iglesia. Por eso es que en el templo ya tenían ese negocio y era un negocio redondo, porque como Jesucristo limpiaba a cualquier leproso, nuestro Señor Jesucristo levantaba a cualquier paralítico, hacía ver a cualquier persona, y la ley de Moisés decía que tenían que ir a ofrendar un animal, y lo que más ofrendaban era ovejas y palomas, pues era el gran negociazo que tenían en ese tiempo. Por eso es que Jesucristo siempre andaba viendo ver cómo estaba la movida allí en la casa de su padre. ¿Y usted cree que hoy es diferente? ¿Cree usted que hoy en este tiempo es diferente? Amados hermanos, el Hijo de Dios se pasea viendo a ver cómo están sus casas. El Hijo de Dios se pasea cómo está la iglesia. Amén. Porque eso me da a mí el sentir de esta porción de la Biblia, que Jesucristo iba y llegaba a las sinagogas, donde quiera que llegaba. Dice la palabra del Señor que Jesucristo, amados hermanos, no es como muchos quieren hacer pensar, que Jesucristo era un hombre estudiado, que Él no. Jesucristo, todos le decían maestro, le decían rabí, porque la sabiduría que Jesucristo tenía no era de este mundo. La sabiduría que Jesucristo tenía era una sabiduría de lo alto. Amén. Y a él hasta los grandes estudiosos, los fariseos, los maestros de la ley, que supuestamente eran los pudientes de aquel entonces referente a la palabra del Señor, cuando llegaba Jesucristo, a él le cedían el libro y le cedían el tiempo de la predicación. ¿Por qué sería? Porque el conocimiento que él traía era de allá arriba. El conocimiento que Jesús tenía no era un conocimiento humano, sino un conocimiento espiritual, un conocimiento divino. Y dice que él se paseaba por ese lugar y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Cuántos turbados no andan hoy en este tiempo? Tenemos el caso para ponerlo como ejemplo, este lugar. Muchas personas, vaya, decía Dios ahora. Estás pensando, ¿será esta la que está hablando o será Dios? Y lo mismo pasaba con Jesús. Porque a veces se duda cuando va a dar la profecía. Algunos dudan, amados hermanos, y blasfeman en contra de Dios. Porque se preguntan, bueno, ¿realmente Dios hablará todavía? Porque hay muchos que creen que Dios que nuestro Señor Jesucristo se murió y que Él ya nos sigue hablando más. Y nosotros somos testigos de que Dios todavía habla. Yo soy testigo, porque con estos oídos yo he escuchado la voz de Dios. Y Dios existe. A Dios no lo he visto, lo he escuchado. Pero a los que sí he visto ha sido a los demonios. Y si los demonios existen, Dios también existe. Amén. Porque hay muchos que creen que solo el diablo existe y Dios no. Porque los ateos creen en el diablo, pero no quieren creer en Dios. Es más, dicen muchos, no es que muchos ateos he escuchado yo que dicen, sino es que no creamos en Dios, sino que no queremos obedecer ni andar en las leyes de Él. ¿Y cuántos no son así, pues? A mí hoy yo me mataba de la risa en la mañana con la historia de una persona que se fue de aquí, que dice que se fue porque aquí, por cosas que oye que aquí hablan. Yo me reía. Yo digo, Señor, ten misericordia. Si tú eres el que hablas, si Dios es el que habla, y obviamente la gente que anda en la carne, la gente que no quiere nada con Dios y escucha la voz de Dios, no quiere nada con Dios.
Y es donde yo me pregunto, amados hermanos, y entonces, ¿qué es lo que anda buscando el hombre metido en las iglesias? Pues, ¿qué anda buscando las personas metidas en las iglesias si cuando Dios les habla no les gusta? ¿Qué es lo que el hombre anda esperando escuchar? Pues, o sea, a mí me despertó la curiosidad y me asaltó aquello, y a la vez me dio tristeza. Porque digo yo, qué barbaridad. ¿Qué anda buscando la gente? Pues, ¿qué es lo que quiere el mundo? ¿Qué es lo que quieren los que dicen que son cristianos? Si cuando Dios les habla se ofenden y se molestan. ¿Qué quieren, pues? ¿Quieren estar en una iglesia donde les apapachen el pecado, amados hermanos? Donde les toleren todo. ¿Y eso de qué sirve? O sea, ¿para qué se engaña el hombre? ¿Para qué se van a engañar las personas en una iglesia así? Pues yo mejor no voy a la iglesia, porque para andar haciendo lo que a mí me gusta hacer, mejor no me congrego en ningún lugar y me vuelvo mundano del todo. Porque para andar a medias, ¿qué dice a la iglesia de la Odisea? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice ese mensaje. O sea, el Señor, ¿qué les dijo ahí? Es que vos no te decidís, pues. No sos ni mundanos, ni cristianos, sino que andás a medias. Eso quiso decir el Señor con eso. No querés ni ser cristiano, pero tampoco te da miedo andar en el mundo. Es tiempo de que te calentes, porque si andas de tibio, yo te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Amén. ¿Y cuántos se gozan por eso? Denle un fuerte gloria a Dios al Señor. Y denle una ofrenda de palmas también, no se quede con la gana. Porque usted cree que nuestro Señor Jesucristo no se lo merece. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo se merece eso y mucho más. Más que una ofrenda de palmas, Él merece nuestra adoración. Porque esto lo rodearon a Jesús, los judíos. Y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? O sea, bueno, yo lo puedo ver de esta manera, como les decían, bueno, y realmente, ¿vos sos el Hijo de Dios o no sos el Hijo de Dios? Y Jesucristo les dijo, le dijeron además, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Porque Jesús, sí que Jesús lo dijo, pues. A todo mundo le decía, yo vengo de allá arriba, vengo de donde está mi Padre. Y lo que yo hago es testimonio de lo que mi Padre me ha mandado hacer a este lugar. Amén. Porque lo que Jesucristo hablaba era lo que Dios le ponía. Y hoy en este tiempo en el que estamos viviendo, lo que mis hermanos hablan es lo que Dios les pone también. ¿Y por qué vamos a estar dudando si es Dios o no es Dios el que está en este lugar? ¿O lo duda usted? A mí no me queda la menor duda. Porque hay carnudos que dicen que cuando Dios empieza a hablar y las hermanas danzan y hablan en lengua, el diablo siempre le mete a la gente de que eso es desorden. Los hijos del diablo dicen que las cosas de Dios son desorden. ¿Por qué? Porque los teólogos, los que tienen sabiduría humana, para ellos todo tiene que ser orden, amados hermanos. No hablemos en lenguas, no dancemos, no hagamos estas cosas, porque eso ya es desorden. Porque ellos quieren todo ordenadito. Ellos hasta predicar la palabra de Dios debe de ser ordenadita, y la dan tan de una manera sistemática, amados hermanos, de una manera así bien arreglada, de modo que la gente entienda bien, pero esa es la carne. No lleva nada de espíritu aquello, no lleva nada, o sea, no transmite nada, pues. La gente escucha y es como escuchar algo que está muerto, pues. Aunque es la palabra de Dios, pero ellos la matan. Amén. Porque desde el momento en que empiezan a alejar las cosas del espíritu, de las cosas de Dios, las cosas espirituales, las hacen a un lado, ya que ya no sirve, pues. Si nosotros tenemos una iglesia aquí que está muerta, amados hermanos, una iglesia que no permitimos dones, que no permitimos lenguas, que no permitimos nada,
entonces la iglesia está muerta. No está aprovechando las arras del Espíritu que dijo Pablo. Y la palabra del Señor claramente habla, amados hermanos, habla de los dones. Habla de, ellos impiden hablar en lengua. Y cuando Pablo hace todo aquello de las lenguas, ahí en el capítulo 13 de Corintios, la palabra, Pablo al final termina diciendo, ok, pero con todo esto, no prohíban hablar en lenguas. Ahí se resume todo. O sea que Pablo dice que no hablen muchos en lenguas al mismo tiempo. Pero es como que yo venga a predicar este mensaje y desde que yo me subo aquí, digo, Pablo, yo voy a empezar a hablar en lengua. ¿Qué me va a entender usted, pues? No va a entender nada. O tal vez el que pueda interpretar lenguas, que Dios le dé el interpretarlas, él las va a entender. Pero ¿y los demás? Digo, Pablo, prefiero hablar 3 palabras en mi idioma que hablar un montón de lenguas. Y Pablo habló todo eso. Pero al final Pablo dice, pero con todo eso, después de decir de que todo tenía que ser en orden y todo eso, pero con todo eso, dice Pablo, no prohíban el hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué la gente solo agarra ciertas cosas de la palabra y las otras las guarda? Tenemos que agarrar todo lo de la palabra del Señor. Amén. ¿Y por qué será que se duermen cuando está la palabra del Señor? ¿Por qué no reprenden esos demonios? Amén. Porque estamos en los coros, en las alabanzas bien contentos y a la hora de la palabra ya se quiere dormir. Amén. Dice la palabra que le rodearon a Jesús y le dijeron, si tú eres Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Pues dice que Jesús ya le había dicho un montón de veces. Pero es como aquel, ¿verdad? Que anda cuenteando la novia. ¿Me vas a decir que sí o no? Y le dice la novia, como dicen hoy, va, sí, pi. Como son bien bayuncos, va. Todos son bayuncadas. Sí, pi, le dice. No, de veras, decime si sí o no. Sí, pi, le dice ella otra vez. Y el novio ahí dice, no, de veras, decime si sí o no. Ya te dije que sí, pi. Amén. O sea, no. Así era Jesús, pues Jesús les decía, si ya y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. O sea, Jesús les había dicho un montón de veces, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, ¿qué más quieren, pues? Tantos milagros que hacía Jesucristo. Sí, mire, los milagros que hizo Jesucristo, no cualquiera los hacía en ese entonces. De repente apareció Juan el Bautista, dice que no registró ningún milagro. Y esto que Jesucristo dijo de los hombres nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Así dijo el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo llegó rápido entrando al ministerio, convirtiendo el agua en vino. Amén. Era su carta de presentación, los milagros. No hay necesidad, pues. Si usted viene a esta iglesia, llegó todo enfermo, amado hermano, y ahora está sano, se va a andar preguntando, ¿y será que Dios está ahí? Amén. Que muchos llegaron bien enfermos y ya están sanos. Y muchos llegaron todos endemoniados y ya el Señor ya los liberó. Amén. Llegamos unos bien endemoniados aquí. Unos que solo vinieron se acercaron al estanque de Bethesda, recibieron sus milagros y se fueron y ya no han regresado. Amén. Es que hay de todo en la viña del Señor. Pero, ¿cómo no creer que el Señor se mueve, pues? ¿Cómo no creer cómo estos no creían que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios? Y Jesús les dijo, si yo lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y le vuelve a repetir Jesucristo,
pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas como os he dicho. Qué bárbaro, ¿eh? Más claro ni el agua. Mire qué mensaje más terrible encierra este versículo. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. O sea que los que somos ovejas de Cristo, amados hermanos, creemos que Él es el Hijo de Dios. Creemos que el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Los que somos ovejas de Cristo, escuchamos la voz de Él y entendemos que es nuestro Padre el que nos está hablando, pues. Porque Él dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Cuántos que no han creído, amados hermanos, ven las manifestaciones que Dios hace y todavía Dios les está diciendo todavía los sinvergüenzas que son, amados hermanos, y todavía porque Dios les dijo se van? Y se van diciendo los muy cuero duros, los muy cuerudos. Es que lo que ahí dicen no es cierto. ¿A quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? Dios no es mentiroso. Si Dios dice que las hipotes calientes y le gusta que la anden cuenteando allá afuera, es porque es cierto. Si Dios dice que el hipote está aquí adentro y que todavía le gusta jalarle su chupetazo al cigarro solo porque sus amigos fuman, es porque Dios lo ve. O sea, se quieren pasar de listos, pues. ¿No han leído que la palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado? Todavía, mire, es bien descarado el cristiano, es bien descarado. Está bien que se salga de la iglesia, amados hermanos, y que vaya diciendo que mire, yo me salí de esa iglesia porque ahí hay mucho pecado, porque es que el pastor anda en pecado, porque el pastor no está predicando la palabra del Señor. Pero salirse de un lugar que el mismo Dios habla, amados hermanos, y que Dios le está diciendo la verdad, y ir a inventar cuentos chinos allá solo por quedar bien en otra congregación. Que Dios tenga misericordia, porque están blasfemando y mintiendo de las cosas de Dios. O sea, ¿qué le espera a una persona que por escuchar la voz de Dios y por escuchar que Dios le hable, porque a esto nuestro Señor Jesucristo les hablaba, nuestro Señor Jesucristo les hacía milagros, ellos veían con sus propios ojos lo que Jesús andaba haciendo y todavía no creían que era Él, el Hijo de Dios? Aún Él confesándoselo y diciéndole, dice, ¿y hasta cuándo vas a turbar nuestra alma? Pues, ¿hasta cuándo nos vas a tener confundidos, Señor? Si tú eres el Hijo de Dios o no eres, dinos pues si eres el Cristo, ya confiésalo de una vez. Y Jesucristo les dijo, bueno, y es que un montón de veces yo les he dicho que necios son ustedes, hombre. Si ustedes no creen que la palabra de Dios se está predicando, ¿y por qué no ven la Biblia, pues? Lean la palabra de Dios para que vean de que sí es la palabra de Dios que se está predicando. Amén. Porque hay un montón de gente que como yo predico por televisión, no les gusta esta palabra que se predica. Han llegado a decir uno, no, ahí a esa iglesia nadie va a llegar, porque así como predica ese hombre, ¿cómo va a llegar la gente? Pues, bueno, ellos se lo pierden, porque no quieren la palabra de Dios. Entonces, ¿qué andan buscando, pues? Entonces, ¿qué quieren? Si uno va a una iglesia para ser mejor, para dejar de pecar, amados hermanos, para que siquiera a uno le digan, pues, si usted anda mal. Y uno tiene que recibir aquella palabra, pero esa de dárselas de santo uno, amados hermanos, no, es que hay muchos que no sé qué, que no sé cuánto, no, si anda en pecado, que aguante, pues. Va. ¿De qué quiere ser salvo? Si no quiere ser salvo, pues que se vaya para otro lugar a que lo entretengan, a que le estén dando garabato. Pero yo solo porque la gente dice que no le gusta cómo predico, yo no me voy a detener de hablar la palabra del Señor. Si el Señor claramente me exhorta a mí de que yo debo de hablar lo que Él me pone, sin quitarle, sin ponerle, aunque la gente se enoje. Y dice el Señor que los desobedientes uno por uno Él los va a sacar.
Hay gente que no es agradable para Dios y se van. Y no es que ellos se fueron porque no querían estar, no, es que a Dios le desagradan. Amén. Hay gente que es desagradable delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les habla, Dios les está hablando recto y desechan la palabra de Dios. Una gente así es desagradable para Dios. Porque el Señor dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El que no es oveja de Dios no va a querer oír la palabra de Dios. Va a querer oír otras cosas. Amén. Pero ¿cuántos son ovejas del Señor aquí? A ver, levanten la mano los que no están dormidos. Quiero ver quiénes son los que están despiertos. Ah, no, ya uno está dormido ya. Este no es oveja del Señor todavía. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Oiga, mira lo que dice la palabra en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios, aman escuchar la voz de Dios. ¿Por qué cree que en otros lugares no quieren la profecía? Pues porque Dios los deja enmascarar a todos. Con Dios no va a andar con cuentos ahí, que ande alguien de fantoche ahí llevándosela de santo y en lo oculto haciendo cosas. Dios los deja enmascarar. ¿Por qué cree que las iglesias proféticas nadie las quiere? Pues porque en una iglesia profética el Señor le saca los trapos al sol a cualquiera. En una iglesia profética no cualquiera aguanta, amados hermanos. Por eso yo le pedí al Señor una iglesia profética. Porque yo quiero pastorear ovejas, no cabros. Amén. Porque los cabros no les gusta la palabra del Señor. Porque no son ovejas de Dios. Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Las ovejas escuchan la palabra de Dios. Los cabros no les gusta la palabra de Dios. Los cabros prefieren andar comiendo otras cosas. Hasta zacate venenoso comen los cabros. Y las ovejitas, mire, ahí andan buscando puros pastitos. Yo he pastoreado ovejas literales. Cuando vivía en México tenía 25 ovejas, que eran mías, de esas peligüey que les dicen. Ellas comen, les gusta pastito bueno, les gusta andar comiendo zacatito verde. Los cabros no, esos comían, porque ahí donde yo sacaba a pastorear esas ovejas, también andaba una manada de chivos ahí que los andaban, de cabros que los andaban pastoreando. Esos pipiteaban los árboles, aunque fueran árboles con espinas. Los cabros se los comen. Los cabros comen cualquier cosa. Amén. Esos comen hasta quizás hojas venenosas. O sea, el cabro todo se traga, pues. Pero las ovejas les gusta pastito bueno. Les gusta palabra de Dios. Por eso el Señor, si el Señor es sabio al comparar a su pueblo con ovejas. Porque las ovejas son nobles, son obedientes. Los cabros no, esos andan, se suben donde quiera. Si no los andan allá apedreando, amados hermanos, no agarran el camino. Y el Señor es bien sabio al comparar a los obedientes con las ovejas. Y nos dice pues ahí en el capítulo 25 de Mateo, cuando ven el juicio de las naciones, las ovejitas van a su derecha y los cabritos a su izquierda, dice. A las ovejas, dice, les va a decir: pasen al gozo de su Señor, al lugar que les está preparado antes de la fundación del mundo. Y a los cabritos, dice, van a ser echados al lago que arde con azufre y fuego. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿Quiere ser oveja o quiere ser cabro? ¿Qué le gustaría más ser, ovejas o cabros? Amén, porque el Señor aquí no dice, nunca dice los cabros oyen mi voz, dice las ovejas oyen mi voz. Porque hay uno que dice: ay no, yo no quiero, no invito a esos pastores groseros a mi iglesia porque muchos maltratan a mis ovejas. Esos no son ovejas, son cabros. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios.
¿Y a ustedes qué miedo les va a dar? Pues que venga cualquier predicador a predicarles aquí, que predique fuerte. No les va a dar miedo porque ustedes escuchan la palabra de Dios. Amén. No van a andar con esas chipilonadas. Ay, no, que, ay, muy feo habla. Ay, es que ese hombre muy duro predica. Ya imagino a ustedes en ese plan así. Se van a gozar porque ustedes son ovejas, no son cabros. Amén. Porque el Señor los está pastoreando. Porque nuestro pastor es el Señor. Por eso en el versículo 7 Jesús les dijo, volvió pues Jesús a decirlo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Los que son ovejas no van a escuchar salteadores. ¿Y quiénes son los salteadores? Aquí dice la palabra del Señor. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Una oveja no escucha a cualquier salteador. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto, dijo el Señor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Oyó bien? Por las ovejas, no por los cabros. Repito. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Eso lo vemos ahora. Al que es salteador, asalariado, al pastor irresponsable, a él no le importa que el diablo se esté hartando las ovejas. A él no le importa que en su congregación se metan los espíritus inmundos, que se meta el espíritu de Jezabel, que se meta el mismísimo diablo a revolcar a la congregación. Él contento siempre y cuando le estén dando el diezmo y las ofrendas, dice el Señor. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesucristo es claro. El que no es pastor no le va a importar que usted ande bien o ande mal. El con solo que usted no se vaya de su iglesia. Dios mío, si predicar la palabra de Dios no es fácil. ¿Usted cree que a mí me gusta predicar la palabra del Señor y ver que por la manera en que yo predico o cómo habla Dios aquí se van? El Señor me conoce y me está viendo. Vos te entristeces. Ha llegado un momento que me ha dado tristeza. Se siente feo, hermano. Saber uno que uno está predicando la palabra de Dios, que uno está predicando la verdad y que la gente por eso se vaya. Eso es bien triste. Yo me tiro de rodillas y yo lloro. Yo le digo, Señor, ¿y qué es lo que voy a predicar para que a la gente le guste? ¿Qué tengo que inventar yo para que le guste a la gente? Es bien terrible predicar la palabra de Dios y que la gente le dé la espalda a uno. No es fácil. Pero yo me acuerdo de Samuel, cuando el Señor, porque yo creía que a mí era que me despreciaban por predicar así la palabra, pero voy al libro de Samuel, cuando Dios le dice a Samuel, es que no es a vos que te están despreciando, es a mí. ¿Y cuántos creen que a mí es que me desprecian? No es a mí, es a Dios. Es la palabra de Dios la que están teniendo en poco y la están despreciando. Amén. Porque aquí el que se quiera salvar se va a quedar y el que quiera perderse se va a ir. Amén. Se va a buscar una iglesia suavecita, una iglesia donde le prediquen solo mentiras y lo tengan entretenido, porque hay iglesias que comenzaron bien y ahora ya todos andan de novios ahí. Amén. Hasta ya armaron las parejitas y ustedes ya saben quiénes son. Amén.
Eso es bien terrible, que después de estar prohibiendo las cosas, solo porque ya no se pudo resistir aquello, darle entrada al pecado uno a la iglesia. Es como yo, para que los jóvenes no se vayan, ahí les voy a estar permitiendo que se anden manoseando y acariciando unos con otros. Eso no es posible. Amén. Y esas cosas no se hacen. Solo por tener a la gente alegre y agradada, estarles permitiendo pecado. Eso ya no es de sabios. Amén. Agradando al hombre y a Dios desagradándolo. Por eso es que nosotros vamos a ser fieles aquí hasta que el que quiera aguantar, que aguante, y el que no, pues ni modo. Pero no se va a dejar de predicar la palabra. Yo le pido a Dios fortaleza. Señor, no dejes que me desvíe de tu palabra. Porque si el que quiera oír la palabra va a estar firme, amados hermanos. Pero el que no quiere escuchar la palabra, pues ni modo, yo no sé qué otra cosa anda buscando. Pero aquí no le vamos a dar lo que anda buscando, aquí le vamos a dar palabra de Dios. El que quiere escuchar la palabra, el que es oveja de Jesucristo, va a escuchar la voz de Dios. Amén, porque dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dijo el Señor. Pues que cuando se le está predicando la palabra a la gente, la palabra verdadera, el lobo, representado el diablo en el lobo, no va a venir a llevarse las ovejas. El diablo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque hay unos que andamos en pecado, tal vez, amados hermanos, pero queremos escuchar la palabra del Señor. Tenemos la esperanza, amados hermanos, de que el Señor, a través de la palabra, es que estamos luchando, pues. Porque todos somos pecadores, amados hermanos, pero luchamos cada día por agradar a Dios. Pero hay un cierto sector de que dicen que son evangélicos, que dicen que son cristianos, ya dejaron el propósito, ya no quieren agradar a Dios, sino que quieren agradarse a sí mismos. Entonces, cuando les entra el diablo, que quieren agradarse a ellos mismos, dicen: no, me voy mejor. Se entrega en los brazos del lobo y se va. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que el que se pone en las manos de Dios, amados hermanos, el mismo Salmo 91 nos lo dice, pues la hermana Ortega hasta de memoria se lo he de ver. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si usted está morando bajo la sombra de Dios, ¿y quién le puede hacer algo, pues? A usted los brujos pueden estarse desvelando, tirándole conjuro a usted, y al decir: pero mañana esta viejita mañana va a amanecer enferma, y la ven que ese día se levanta bien tipería y sale a vender a la plaza. Bueno, y los brujos dicen: bueno, ¿y qué está pasando, pues? ¿Por qué no le llega nada? ¿Que es blindada o qué le pasa? Aleluya. No, lo que pasa es que está llena del Espíritu Santo. Ella está bajo la sombra de Dios, y dice la palabra del Señor que el que Dios tiene en su mano nadie lo puede arrebatar. Aleluya. Y a su nombre. Porque los planes del diablo quedan frustrados. Con un verdadero hijo de Dios el diablo se frustra. Amén. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Es como diciendo Jesús: pues bueno, si yo les he dado sanidades, yo les he dado todo, les doy palabra, miren, ahí está mi presencia, ¿y por cuál de ellas me desprecian, pues? ¿Por cuál de las obras que yo hago en esa iglesita es que me están despreciando? ¿Por cuál me quieren apedrear, pues? Porque muchos ya lo andan apedreando porque no les gusta. Ay, no, es que Dios muy feo habla. Ha de ser esa mujer la que se le ocurre que yo ando en eso, quizás ella me vio y por eso es que habla. El que no cree en la profecía y es incrédulo, piensa esas cosas. Yo a Dios le creo, bien. Óigame, aunque usted viniera a predicarme en la carne y usted me dice que yo
ando en el pecado y si yo lo ando haciendo, ¿y yo por qué me voy a enojar? Ah, no, es que me predicó, me profetizó en la carne, dicen uno. Pero si me está diciendo en el pecado en el que yo ando, ¿y a usted qué le importa? Dejó en el espíritu, en la carne. Usted reciba la exhortación, aunque sea del hermano. Amén. Pero como sabemos que Dios es el que habla, tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Jesús les dice, muchas cosas he hecho en ustedes, y por cuál de las buenas obras que yo he hecho me están apedreando, pues. ¿Por qué me dan la espalda? A ver, ¿por qué es que nosotros nos enojamos con Dios, pues? Como diciendo Jesucristo, bueno, si yo nunca te he hecho nada malo, ¿y por qué te enojas? ¿Por qué te enojas conmigo? Porque el que se enoja con el pastor, solo porque le predica fuerte, con Dios es que se está enojando. Porque yo no predico de lo mío, usted no es mi palabra. Y a mí me gustaría ser de los mentirosos también, porque esos tienen un montón de gente en su iglesia. Y yo le digo al Señor, Señor, y si empezamos a predicar mentiras para que llegue gente a la iglesia, solo muévete tú ahí, que esté tu poder y tus demostraciones de poder, y yo predico suavecito para que la gente no se vaya. No, hombre, mejor me voy a ser mundano otra vez. Yo no podría fallarle a Dios. Nunca podría yo predicar lo que Dios no me da. Eso sería un suicidio. Muchos pastores suicidas hay. Se están suicidando y se están matando solos, predicando las mentiras, amados hermanos, diciéndole a la gente, no, eso no es de Dios. Y bien saben que es de Dios. Porque hay pastores sinvergüenzas que han llegado y les han profetizado y les están diciendo la verdad, y aún se atreven los muy descarados a decir que esa profecía no la reciben porque en la carne se la dieron. Y él sabe que es cierto, que lo que le están profetizando es cierto. Pero se engañan solos. Son cabros, no son ovejas, porque no escuchan la palabra. Imagínense que yo ande de fornicario, fornicando, y venga y me digo, así dice el Señor. Dice el Señor, porque el Señor hasta discreto es. Cuando es algo así vergonzoso, yo me he fijado que llega el Señor y al oído les habla para que no oigan los demás. Me vengan a decir a mí, así dice el santo, que deje de andar de fornicario. Y yo, amados hermanos, ando de fornicario. Y dice, no, esa mujer no, yo no le creo. Y me voy yo parando el pecho, que es mentira, porque se hacen un montón. No, que esa mujer, que esa mujer inventando está. O ese hombre, inventos del don. No le crean. Adivine usted qué me dijo. ¿Qué le dijo? Que yo ando fornicando. Es una gran mentirosa esa mujer, ese hombre, el diablo es que lo usa. Y empiezan a blasfemar. Y nomás se va después de y ahí se va a acostar con la novia. Porque hay un montón, con pura apariencia. Son unos hijos del diablo. Saben de que es cierto. Por eso es que en las iglesias que se señala el pecado no quieren estar ahí. Pero si ellos supieran que la palabra de Dios es medicina, que la palabra de Dios los cambia, porque es agua, pues el agua, la palabra de Dios está representada en el agua, como que los limpia y los lava. Porque si yo estoy en una iglesia que me dicen que todo está bien, yo me ando muriendo de pecado, amados hermanos. Y que me digan ahí no hay problema, si Dios así lo acepta. Porque así dice la religión, ¿verdad? Le dicen a los homosexuales, si Dios así lo acepta, ¿cómo es usted? Mire qué mentiroso es el diablo. ¿Quién lo va a andar aceptando Dios así? Él lo ama. Pero el homosexual tiene oportunidad de que Dios lo esté amando hasta que Cristo venga, porque de ahí se acabó el amor, de ahí viene el rigor, el juicio, la ira de Dios. Pero esos que le dicen al hipote maricón,
Y decía, así te ama Dios, así maricón como sos. ¿Y dónde dice eso de que Dios los acepta así? Dios no los acepta así. A nadie acepta, Dios no acepta el pecado. Ama al pecador, pero el pecado no lo acepta. La misma palabra del Señor lo dice. Así es que los judíos le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Amén. Porque muchos blasfeman diciendo que no es Dios el que habla, y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque Dios habla. En este lugar habla Dios. Amén. Aquí Dios es el que habla, Dios es el que manda. Y decirle a Dios, no sos Dios el que estás hablando, no sos vos. Esa es blasfemia. Y le dicen a Jesucristo, no, porque vos decís que sos hijo de Dios y estás blasfemando. O sea, se siente más sabio la criatura que el creador, pues. La criatura se cree más grande que el creador. Amén. Y eso no es posible. Pero nosotros hemos entendido que Dios nos habla. Hemos entendido que el Hijo de Dios es el que está en este lugar. ¿O no hemos entendido? Pues entonces guardemos, seamos ovejas, escuchemos la voz de Dios. Amén. Porque dijo el Señor que sus ovejas escuchan su voz. Amén. Y lo siguen. Óigame, lo siguen a Él. No siguen al pastor, al que está aquí. Usted nunca venga a la iglesia aquí por seguirme a mí o por seguir a otra persona. Vaya por Cristo. Amén. Al Señor es que va a seguir. Si el Señor dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, venían de fulano, o hágase amigo de fulano, ande con fulano. No, venid a mí. El que no se niega a sí mismo, dice la palabra del Señor, no es digno de ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo y sígame, dijo el Señor. Es al Señor que vamos a seguir, nunca se nos olvide. Amén. Ustedes cuando vayan a una iglesia, ya sea esta o la que sea, vayan por el Señor, no vayan por otra cosa. Amén. Ni por amigas, ni por amigos, ni por novios, ni por novias, por nada. Vayan por el Señor. Amén. Porque Él es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ninguna piojosa ni un piojoso. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. A Él es que lo vamos a seguir. Y a Él es que le vamos a servir también. Porque muchos no le sirven al Señor en la iglesia porque creen que al pastor es que le van a decir, esta casa es de Dios. Esta es de Dios, es la casa de Dios, no es la casa mía ni suya, de nadie. Es la casa de Dios. Amén. Pues bien, pongámonos de pie, amados hermanos.